Saludos mis queridos emprendedores, bienvenidos a otro episodio más de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. Tú sabes que estamos desde el mejor estudio, donde está, mira, aquí hay un network súper bueno, donde habemos muchos podcasts y si quieres más información es GW5, vas a ir a su página web gwcinco.com. SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS. Estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Mi gente, sí, si viste el episodio anterior, hay 2 episodios que salgo con la misma ropa, pues mira, es que los grabé el mismo día. Así que no te sorprendas. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de, lo voy a decir en inglés y en español. En español es el contrato de trabajo por encargo o el work for hire, ¿verdad? Y quería hablar de esto por varias razones. Primero, porque estuve trabajando reciente uno y me doy cuenta que mucha gente como que este nombre le extraña, no se sabe de qué es, de qué se trata. Así que vamos a empezar por que sepas a qué nos estamos refiriendo y cuando hablamos de un contrato de trabajo por encargo, está todo relacionado con propiedad intelectual, con que fotos, con videos, con cualquier forma de creación de una obra, ¿ok? ¿Qué pasa? Que cuando una persona crea una obra, si es una foto, pues el fotógrafo, el videógrafo, un libro, pues el libro, una obra teatral, una obra científica, lo que sea, el creador de esa obra, pues es el dueño de los derechos de la obra. Lo que le llaman copyright en inglés, lo que le llamamos aquí derechos de autor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo contrato al fotógrafo para que me tire las fotos? ¿La obra es mía o es del fotógrafo? La gente tiende a decirme, pues tuya, porque tú estás pagando por ella. Pero la respuesta es, depende. ¿Por qué depende? Bueno, depende de varias cosas. El hecho de que tú le pagues a una persona por tirarte fotos no significa que está cediendo sus derechos de autor. Así que por eso es que entra aquí a tomar lugar lo que es este contrato de trabajo por encargo. Si mi interés es que los derechos de autor de esa foto, de ese video, de esa propiedad intelectual me pertenezcan a mí, me corresponde antes de que se cree la obra este contrato poderlo llevar a cabo. ¿Okay? Y este contrato no va a decir otra cosa de que yo te estoy encargando un trabajo a ti y yo te estoy pagando por ese trabajo y a cambio de eso tú estás reconociendo que yo soy la dueña de esos derechos, de esa propiedad intelectual. Entonces, ¿qué pasa, licenciada, si la obra se crea y yo quiero, no se hizo el contrato, pero yo quiero los derechos de autor y la otra persona está de acuerdo? Pues no estamos hablando de un contrato de trabajo por encargo, estamos hablando ya de una cesión de derechos, ¿ok? Porque ya la obra se creó, ya existe y por lo tanto el derecho ya nació. Ahora corresponde ceder ese derecho. Así que volvemos para atrás. Este contrato de trabajo por encargo debe ser hecho, creado y firmado antes o durante se está creando la obra, no cuando se culmina, ¿ok? Vuelvo y repito, se firma antes, no después. Si lo vas a hacer después, vas a hacer una cesión de derechos. Muy importante. Otra cosa que es muy importante es que este contrato debería de crearte un abogado y que hay que tener siempre en cuenta que lo que es el derecho de autor pudiera haber quizás alguna exención en la que pues a lo mejor, mira, por la razón que sea, no aplica el work for hire, el trabajo por encargo. Lo que aplicaría sería una cesión de derechos. Pues entonces hay que tener en consideración ambas cosas al momento de crear ese contrato. Ahora, volvemos a la naturaleza de este contrato y la razón de ser. Yo quiero hacer un evento y en ese evento yo voy a tener fotógrafos, voy a tener videógrafos, voy a tener
de todo, ¿verdad? Quién me esté grabando en sonido, quién esté haciendo lo que sea, pues muy, muy importante que exista ese contrato por escrito. ¿Okay? La razón de ser de esto es que queda claro y evita problemas futuros de demandas, de reclamaciones sobre el derecho a explotar esa obra. Si yo quiero que el derecho sea mío, ¿verdad? Que me pertenezca, pues entonces debe de existir ese contrato work for hire o trabajo por encargo. ¿En qué ayuda? Bueno, ayuda en todo. Primero, en este caso tiene que ser por escrito, no verbal, no puede ser verbal. Otra de las razones, porque pues además de ser un requisito, otra de las razones es cuestión de peso de prueba. El tú poder probar que esa era la intención de las partes, no hay mejor forma de que porque esté escrito en un contrato, ¿verdad que sí? Así que yo creo que yo he sido bastante insistente durante muchos episodios en decirles a ustedes en que te puede faltar cualquier cosa menos un contrato. Así que yo espero que tú hayas completado la oración antes de que lo haya hecho yo. El contrato por encargo también tiene la intención de, ok, vamos a entender primero lo que es el copyright o los derechos de autor. Los derechos de autor es cuando se pone en alguna forma tangible, se crea una obra, ya sea literaria, ya sea científica, ya sea cualquier tipo de obra, se crea y por lo tanto, como viene del intelecto, por eso es propiedad intelectual, esa creación, el que la creó se convierte en dueño. En Estados Unidos se le conoce como copyright y hay una diferencia entre el copyright de Estados Unidos y los derechos de autor en Puerto Rico. Y es que el copyright en Estados Unidos te da derechos sobre la explotación económica de esa obra, se los da al autor. En Puerto Rico, además de tener eso, tiene un derecho moral que se creó, que existe aquí en Puerto Rico, que no existe en Estados Unidos, que es esa relación, ese vínculo entre el dueño de la obra y la obra misma. Así que por eso se le llama derecho moral, porque es algo que tiene que ver, es algo moral, es algo de la esencia, es algo de que puso esa persona para crearlo. Por lo tanto, además de los derechos de explotación financiera de la obra, existe ese derecho de esa relación moral que tiene el autor con esa obra. Por tanto, debe de quedar claro desde un inicio quién va a ser el autor, porque cuando no se pone por escrito, pues la conclusión obvia es que el que la creó es el dueño. ¿Okay? Entonces, si tú quieres que la contestación no sea obvia, que no sea la conclusión automática de que el que la creó es el dueño, pues te toca hacer un contrato y que se firme. ¿Okay? Parece lógico lo que estoy diciendo, pero hay quien crea el contrato, los hablan y se les olvida firmarlo o lo firman una sola de las partes. Mi gente, tiene que estar firmado por ambas partes, ¿ok? La obligación de firmar y de asegurarte que cada una de las partes tiene copia de ese contrato firmado, ¿ok? Ahora, también les mencioné que si la obra ya fue creada, el video fue tomado, el libro fue redactado y puesto por escrito, obviamente, la foto fue tomada, la pintura fue realizada, la escultura, lo que sea, ya está en un método tangible, ya nació el derecho y ya el que la creó es el dueño. ¿Qué pasa si yo me quiero convertir en dueña de esa obra? Pues entonces hay que hacer un contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual o de derechos de autor. Y en ese contrato hay que estipular cuáles son los arreglos en los que vamos a llegar, en los que, mira, yo te voy a dar a cambio esta cantidad de dinero, por ejemplo, a cambio de que tú me cedas los derechos de autor sobre la misma y yo pueda explotarlo como yo quiera. ¿Ok? Entonces, económicamente, claro está. Así que es muy importante saber la diferencia, porque quizás tú dices, diantre, se me olvidó firmar el Work for Hire. Pero no es nada. Yo lo tengo aquí, ya se creó la obra, yo lo tengo aquí, vamos a firmar ahora. No, ese no es el contrato.
¿Qué dije ahorita? El work for hire es cuando antes, ¿ok? Así que si ya se creó, se te olvidó, se te pasó, pero las partes están bien claras en que es así, es un contrato de cesión de derechos de autor sobre la obra y se van a sentar a firmar la cesión. No el work for hire. Creo que quede claro. ¿Ok? Así que yo creo que es un concepto que no es tan difícil de comprender. Lo que hay que tener bien claro es qué es derecho de autor, qué consiste derecho de autor, dónde se crea en qué obra se puede crear y automáticamente en qué momento, cuando estamos negociando, en qué momento estamos, antes de crearla o después de crearla. Luego de que haces ese análisis, lo tercero que vas a determinar es entonces, pues mira, es antes, es el work for hire. Fue después, pues entonces el contrato de cesión. Los requisitos, en realidad, para este tipo de contrato son bastante sencillos. Número uno, pues obviamente que exista un derecho de autor que van a hacer, si estamos hablando del work for hire, que van a hacer tan pronto se cree. Y tiene que constar por escrito, se los mencioné, y obviamente que esté firmado por las partes que tienen el derecho o el acuerdo que se está realizando. Me gustaba mencionar también que lo que es el work for hire se puede dar en distintos ámbitos y en ocasiones en tu contrato como empleado puede ser que existan cláusulas donde se está teniendo en cuenta eso mismo, ¿verdad? A ti se te contrató para tú crear un software y tú eres empleado de esta compañía que diseña software y tu trabajo es diseñar ese software y tú diseñas un software y después que lo diseñas dices, ok, yo lo creé, esto es mío, ¿verdad? Muy probablemente no, ¿verdad? Tu contrato va a especificar cuáles son tus funciones, para qué se contrató y entonces que los derechos de autor sobre lo que tú crees, pues no te va a pertenecer a ti, sino a la compañía que te está contratando. Y eso a lo mejor no es un mega contrato, pero va a ser una cláusula incluida en tu mismo contrato de empleo. Así que hay que tener bien presente eso, porque pues mira, tenemos un mal en Puerto Rico que es que a la gente le gusta demandar por cualquier cosa y los conceptos hay que tenerlos bien claros. Si no tienes derecho, no tienes derecho. Tienes que saber para qué se te está contratando, cuál es el objetivo de contratarte. Si tú estás cumpliendo con el objetivo, la razón de ser, para qué y con la intención de traspasar o que nunca llegue a ti, ¿verdad? Ese derecho de autor, pues mira, no puedes reclamar lo que no existe, ¿ok? Entonces, vuelvo y soy insistente en este concepto porque hay mucha confusión cuando nos sentamos a hablar de él. Si no se ha creado la obra y yo estoy haciendo un work for hire y se creó la obra, lo que quiero que entiendas es que el derecho de autor, tú fuiste el creador, te contrataron acá y tú creaste la obra, el derecho de autor nació pero no contigo, ¿ok? Nace para el dueño, el que te contrató, ese work for hire, que te encargó ese trabajo. Ahí es que nace. A pesar de que el autor fue otro, pero como está dentro de un work for hire, se entiende que el autor es no tú, ¿ok? Versus cuando creaste la obra sin firmar el contrato ni tener esa cláusula y creaste entonces esa obra, te haces autor de esa obra y ya entonces tú lo que estás es cediendo, traspasando unos derechos que tienes a otra persona que te está siendo la persona encargada de pagarte por ese intercambio. ¿Ves? Lo puedes hacer de distintas maneras, pero casi siempre hay un intercambio monetario. Yo creo que ha quedado bastante claro. Espero yo, ya te hablé de los requisitos. No son muchos, pero sí recuerda que tiene que estar por escrito. El work for hire es la excepción a la regla. No es la norma. La norma es que los derechos de autor le pertenecen al autor. Así que el work for hire es una excepción y tiene que cumplir con unos requisitos para que sea válido, ¿ok? Y obviamente, además del requisito de que esté por escrito y de que esté firmado por ambas partes, es lo que va a decir ese contrato. Si ese contrato dice work for hire, pero el contenido nada tiene que ver con work for hire, pues no está ocurriendo eso. En derecho decimos que el nombre
no hace la cosa. Así que el hecho de que el contrato tenga de título Work for Hire no lo convierte de por sí solo en Work for Hire. El contenido tiene que estar describiendo eso. Tiene que haber un intercambio, tiene que haber palabras claras de cómo va a ser y cuál va a ser la función de cada cual, quién va a tener el derecho de autor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me queda decirles? Me queda decirles que es muy importante que cuando realizas negocios tengas muy claras las posturas y en la propiedad intelectual muy, muy claro, sobre todo si tú eres el que estás encargando, que el Work for Hire, al ser una excepción, tú tienes que hacer constar muy clara tu intención. ¿Ok, mi gente? Así que aquí ha sido corto, claro, preciso, con el objetivo de ayudar a la gente a entender. Mira, si tú andas así creando contenido, que hay muchos creadores de contenido, ten presente también el Work for Hire. Casi no se usa y me parece a mí que es muy importante tenerlo. ¿Ok? Ten presente el Work for Hire si eres creador de contenido, si haces una sesión fotográfica, entonces, y quieres hacer una sesión fotográfica, ten presente ese Word de sesión de derechos o la licencia donde te estén autorizando a utilizarlo y explotarlo. Hay licencias que se te dan con la intención de que autorizarte a poder mostrarlo y usarlo, pero no explotarlo económicamente, así que tienes que saber en qué te estás metiendo. Estás haciendo libros, lo que sea, cualquier tipo de obra, películas, ten un Work for Hire o una sesión de derechos de propiedad intelectual. Si no sabes cómo hacerlo, ¿qué vas a hacer? Pues tú vas a llamar a Derecho SOS al 787-771-8000. 771-8000. Sabes que tenemos la página web derechosos.com y este podcast Negocio Legal SOS está tanto en YouTube como en la página que tenemos en Instagram. Y que tú sabes, gente, que para cualquier cosita, mira, ahí lo puso Gaby, lo ponchó. Que por cierto, Gaby está en los controles hoy aquí, está calladito, pero ahí está Gaby. Ustedes saben dónde encontrarnos, mi gente. Recuerden, ahora sí terminando, que toda la información que nosotros damos aquí es con el objetivo de ayudarte a que tú hagas las cosas como son, que tengas el negocio que quieres tener, que lo tengas de forma legal y que tú puedas crecer y cumplir tus metas y tus sueños. Pero no creas relación abogado-cliente, así que si tú quieres contratarnos a nosotros, ya sabes que te puedes comunicar con nosotros por Instagram, por Facebook, por la página web, por teléfono, donde quieras, mi gente. Gracias por estar en este episodio más y nos vemos hasta la próxima, mi gente. Chao. Negocio Legal SOS. Llama para consulta al 787-771-8000.